Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Siguen los controles por parte del cuerpo policial. Embellecimiento en la calle de Wilhelmina Straat. Así va la tormenta tropical Melissa en su paso por Colombia. Fuerte sismo sacudió Costa Rica en las últimas horas. Reservaron una mesa de más de 20 personas y no asistieron. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el cuerpo policial, que ellos continúan haciendo distintos controles alrededor de la isla. Recientemente se enfocaron en el área de Santa Cruz de una forma estratégica, en donde allí controlaron cerca de 150 conductores. 20 de ellos estaban manejando bajo los efectos del alcohol y también impartieron varias multas. La policía de Santa Cruz tuvo un control de tráfico recientemente. El enfoque principal era detectar conductores bajo influencia de alcohol, especialmente durante las horas de la madrugada y hasta la mañana. Los agentes se ubicaron en distintos puntos estratégicos del distrito de Santa Cruz, lo que resultó en un control policial fructífero y preventivo. En total se inspeccionaron 150 vehículos, de los cuales 19 conductores fueron detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol. Además, la policía impuso la prohibición de conducir a 7 personas y detuvo a una persona más por posesión de drogas. Durante el operativo también se emitieron 8 multas mediante el sistema Paga Bobut, un método nuevo y rápido para pagar las multas. A medida que se acerca el fin de año, el tráfico se ha vuelto más intenso, por eso los controles de tráfico continuarán tanto de forma represiva como preventiva con el fin de prevenir accidentes innecesarios. El consejo para la comunidad es mantener la calma y asegurarse de tener todos los documentos en regla para evitar una sorpresa en la cartera. Cambiando de tema, en una conferencia de prensa, el primer ministro Mike Eyman, junto con sus colegas, el ministro Geoffrey Weber y el ministro René Jardin, estuvieron anunciando la etapa que viene para el centro de ciudad, específicamente para la revitalización de Wilhelmina Straat. Como sabemos, uno de los planes principales del gobierno actual es poder embellecer el centro de nuestra ciudad. Recientemente, el primer ministro de Aruba, Mike Eyman, junto con su colega el ministro Geoffrey Weber y el ministro René Jardin, ofrecieron una conferencia de prensa en la que compartieron la buena noticia de que Wilhelmina Straat pronto verá los trabajos de revitalización. Durante esta conferencia se anunció también una licitación pública para la revitalización de Wilhelmina Straat y sus alrededores. También explicó el primer ministro la importancia de la continuidad en la administración pública con el fin de evitar que los esfuerzos, proyectos y grandes visiones sean descartados, lo que traería consecuencias negativas. El mandatario elogió a su colega ministro Geoffrey Weber, quien, a pesar de haber formado parte del gabinete anterior, también allí que han tenido inversiones para la revitalización de la calle principal, persistió y supo navegar. Además, el mandatario destacó que la madurez política es esencial para poder lograr un progreso real en Aruba y que ese es el principio de la base del programa del gobierno actual. Recientemente se anunció la renovación de los barrios de Bushiri, Mabon y The West con el propósito de crear comunidades completas donde cada habitante pueda vivir con dignidad real y contribuir al fortalecer el tejido social. Y para todos los amantes del deporte llega este fin de semana del Fitville, donde tanto el 25 y el 26 tendremos 2 competencias, CrossFit y Hyrox. En esta oportunidad es la 9ª edición que están desarrollando esta tremenda competencia. Sin embargo, será la primera vez de esta modalidad conocida como Hyrox, así que la invitación también es para que las personas puedan asistir a Mariners Caserna. Sin embargo, deben registrarse para poder participar.
El evento acaba de convertirse en el único de fitness funcional con licencia de la IF3 International Functional Fitness Association en Aruba. Esto significa que Aruba está oficialmente lista para recibir el Fitville Aruba Fitness Festival, el evento más grande de fitness funcional en la isla, organizado por la Federación de Functional Fitness de Aruba. Organizado también por distintos locales para nuestros locales, esta organización trabaja con pasión para ofrecer a los atletas locales la oportunidad de brillar. Los días 25 y 26 de octubre, Aruba tendrá el gran honor de ser la anfitriona de un evento sin igual. Se llevará a cabo una vez más Fitville Aruba Fitness Festival, un fin de semana lleno de energía, deporte y pasión, en donde Fitville unirá dos grandes eventos en una sola plataforma, con la participación de más de 200 atletas locales e internacionales. Habrá atletas provenientes de Aruba, Bonaire, Curazao, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Holanda, Alemania y Colombia. Estos serán los dos eventos principales: el Fitville, competencia individual y en dúos masculinos y femeninos, y en las categorías de RX, que es élite, intermedio y Scarlet. También la segunda competencia es Hyrox, la competencia en dúos, 2 hombres o 2 mujeres, categorías Fun y también Competition. Habrán premios en efectivos y otros incentivos, lo que hará este evento aún más atractivo. El festival se llevará a cabo en Marineers Caserna este fin de semana y la entrada es gratuita. Sin embargo, el único requisito es registrarse previamente para poder asistir al evento. Cada visitante debe llenar su información en línea para poder ingresar. Y empezamos nuestra ronda internacional en Colombia y en el área Caribe, pues ya han anunciado que la tormenta tropical bajo el nombre de Melissa está afectando más y más a las regiones, pues han declarado alerta amarilla por las fuertes lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos que esta tormenta ha dejado a su paso. Este es el panorama en un sector de playas de Puerto Colombia. Decenas de pescadores no salieron a sus faenas debido a la restricción impartida por las autoridades ante el inminente paso de la tormenta Melissa. Todo es prevención, todo es que uno tenga cuidado de lo que viene para encima, porque se sabe que estas tormentas no habitan cuando la persona está pescando allá afuera. Esto tiene que, si vemos mal tiempo, tienen que venirse enseguida. Aunque por ahora las condiciones en las playas son normales, el llamado es a la prevención. A esta restricción a nuestros pescadores, estas embarcaciones de menor calado, que hay unas restricciones para garantizar la integridad de cada uno de ellos, pues finalmente nosotros como administración estamos monitoreando constantemente lo que corresponde a este sistema atmosférico para tomar nuevas decisiones si se llegara a requerir en las próximas horas. También hay alerta en el municipio de Soledad, donde se presentaron inundaciones. Tenemos activados todos los equipos de respuesta a emergencia, contextualizando a las comunidades que primero que no tienen basura a los arroyos, mantenerse distantes de los arroyos, supervisar y vigilar las cubiertas de su vivienda, en especial los techos, amarrarlos, atornillarlos. Entre tanto, en Barranquilla, una vivienda se quedó sin techo por las copiosas lluvias. Eso fue el día del aguacero. Ya íbamos a dormir, yo estaba con mis 2 nietos y empezó a llegar la brisa fuerte y fue levantando desde allá atrás hasta acá y se nos fue cayendo el techo. Entonces yo cubrí mis 2 nietos con mi cuerpo para que no nos fuera a lastimar, y la niña quedó atrapada. Autoridades también buscan a este hombre que se lanzó a un arroyo cuando llovía. Y hablando de este tema, nos vamos a la República Dominicana, pues allí las autoridades han instado a la comunidad y a los comerciantes para que tengan mucho cuidado y de esta manera no dejen basura tirada, porque esto podría estar afectando aún más las inundaciones y se pueden estar taponando el sistema de alcantarillado. Recientemente han cortado árboles, quitado matas, y esto para que el sistema de alcantarillado funcione mejor. Ante el incremento de las lluvias este miércoles, las alcaldías del Gran Santo Domingo junto al Ministerio de Obras Públicas intensificaron los operativos de limpieza y prevención en avenidas, cañadas y puntos críticos. Se ha mantenido, como ustedes han podido ver, la recogida, tanto rutas como frecuencias, cubriendo todo el territorio del distrito. Desde tempranas horas, brigadistas equipados con palas, rastrillos y escobas se disponían a retirar escombros y lodo de las aceras y contenes con el fin de evitar que los invernales se tapen y provoquen inundaciones repentinas.
Nosotros tenemos 1.600 brigadistas desde ayer en las calles, intensificando los trabajos preventivos que hemos hecho durante todo el año. Hay un trabajo que, como ustedes saben, hacemos una inversión mensual en el caso de la limpieza de los invernales y los colectores, una inversión de 6 millones de pesos mensuales. Como medida preventiva, brigadas de la Alcaldía de Santo Domingo Este realizaban labores de poda de árboles en avenidas como La España para evitar que las fuertes brisas los derribaran durante el paso del fenómeno atmosférico. Nosotros tenemos mucho tiempo trabajando preventivamente, tratando de limpiar la mayor cantidad de sistemas posible. El edil informó además que en sectores vulnerables fueron desplegados más de 300 hombres y mujeres. Son 16.000 sistemas que tenemos en el municipio y hacemos día a día limpiezas de lo más urgente hasta lo más moderado. Las autoridades municipales activaron sus operativos de limpieza y prevención, al tiempo en que exhortaron a la población a mantenerse atentos a las informaciones oficiales. Y en la madrugada de ayer se vivió un fuerte sismo de cerca de 5.6 grados en la escala de Richter que afectó a los costarricenses. Y no solamente se sintió en Costa Rica, sino que también las autoridades en Panamá anunciaron que también se sintió este sismo. A las 9:57 de la noche, la tierra sacudió a Costa Rica. Un fuerte sismo de magnitud 6.1 fue percibido en gran parte del territorio nacional. El epicentro tuvo lugar mar adentro, 29 kilómetros al suroeste de Manuel Antonio, en Quepos, a 17 kilómetros de profundidad. Me levanté y yo veía cómo el mueble literalmente se me hacía así, durísimo, y la verdad es que salí donde mis papás y pegó un grito. Y yo empecé a llamar a mi mamá y empecé a llamar a mi papá, y ellos también estaban súper asustados. Fuimos donde mi abuela, y mi abuela ya saben que no sé qué. Demasiado fuerte. Años de que no se sentía un sismo tan fuerte como el de esta vez. Sí, imagínate que para que sea de 6.2, creo, 6.1, es casi un terremoto. Me dio miedo. Sí se sintió muy fuerte y yo estaba sola en mi cuarto, entonces sí se sintió bien fuerte. ¿Cómo reaccionó usted? Yo personalmente me da mucho miedo, entonces entré en pánico y me quedé tiesa. Se sintió bastante fuerte. Yo soy vecino de aquí, en la zona de Manuel Antonio. Se sintió bastante fuerte, bastante prolongado. Fue un evento, ya teníamos rato de no experimentar un movimiento como el que se dio anoche. Así amaneció un abastecedor en el centro de Quepos. Alimentos empacados y enlatados, productos para el cuidado de la piel y del cabello, aseo personal, botellas. El movimiento provocó que los artículos cayeran desde las góndolas y se derramaran en el suelo. En las viviendas, objetos que estaban en repisas o colgando, como cuadros y platos, también cayeron. Y nos vamos a Venezuela, exactamente al estado de Táchira, en donde lamentablemente 2 personas que iban a bordo de una aeronave perdieron la vida al momento en que estaban despegando de este aeropuerto. Cabe resaltar que este mismo avión hace cerca de 10 días también estuvo en Aruba. Hola, buenas tardes y gracias por el contacto. En efecto, el accidente aéreo se registró aproximadamente a las 10 de la mañana de este miércoles. Una aparente falla mecánica provocó la colisión en su despegue. La aeronave había trasladado este martes al estado Táchira al presidente de una importante entidad bancaria privada. Al momento del siniestro, él no viajaba en dicha aeronave. Las víctimas fatales fueron identificadas como José Bortone, piloto, y Juan Maldonado, copiloto. Los mismos habían volado al estado Táchira desde el estado Apure hace 24 horas. Y hoy les voy a contar una lamentable historia de una mujer adulta de 81 años quien se encuentra ya por más de 2 años internada en un hospital en Fontibón, en la capital de Colombia, y sus familiares ni absolutamente nadie va a visitarla. Allí las autoridades en el hospital han indicado que ella no es la única persona que vive literalmente en el hospital, sino que son varios abuelitos que están abandonados.
Ella es Isabelita, una mujer de 81 años que lleva más de 2 años viviendo en esta habitación del hospital de Fontibón. Sin familia, sin documentos, con pocos recuerdos, pero con una sonrisa que le saca todos los días el personal médico. Ya conoce a todos los médicos y enfermeras que pasan por ahí, ¿sí o no? Eso es verdad. Su nombre completo es Isabel Vadillo de Barragán. Fue encontrada en 2023 en una terminal de transporte en Bogotá. La policía la llevó al hospital de Kennedy, donde médicos encontraron que tiene una pérdida de memoria. Cuando esto pasa, porque no es infrecuente, desde el punto de vista médico estudias qué puede ocurrir. Si hay alguna alteración en la sangre, tienes que hacerle una tomografía de la cabeza, estudiarla. Pues lo que fuimos concluyendo es que es un proceso normal de demencia. Su fiel compañera es Clementina, una muñeca a la que se aferra constantemente. Sus días transcurren entre paseos por los pasillos y charlas con las enfermeras que la quieren y la llaman Isa. Y pues aquí el día a día con todos, todo el mundo pasa, la consiente, le trae algo. Ella hay momentos que es agradable su forma de ser, entonces todos reímos con ella y la pasamos divertida a veces con ella. Desde la Surrep Suroccidente, el llamado es claro. Primero son seres humanos y son nuestros familiares. Todos los que quedan en condición de abandono casi siempre tienen familiares que los dejan en algún hospital, en este caso fue en el terminal. Y la primera invitación es a recordar que todos vamos para allá y que pues el impacto primero es en ellos. Y si todos ponemos un poquito de nuestra parte, probablemente podamos evitar que situaciones como la de Isabelita se pueda dar, que no, ojalá nunca se vuelvan a repetir. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Consejos para las personas adultas que planean viajar. Pidió un banco por Temu y esto recibió. Hey, abota klaar para Seiter Digital Week. Um semana de apresentação para público geral, adulto maior, estudante e companhia, onde compartilhar conhecimento de diferentes tópicos, maneira future thinking, ChatGPT, social media, Canva, fake news e muito mais. Visita www.seiter.ui para mais informação. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba, are you ready? Bagging Strips, the original dog treat, te presenta Bestial Halloween Dog Costume Party 2025. Preparamos cachoku en más fun e spooky costume e join-nos de sábado 25 de outubro por de 4h30 para 6h30 da tarde e um prêmio cash para primeiro lugar, regalo e claro, Bagging Strips treat para tu cachorro. Purina Pro Planta invitamos a registrar ABMs via elenco via Facebook de Bestial Pet House e compra LTD para 10 ring culo by para Luna Foundation. Don't miss out. Celebra Halloween, Cubo Cacho y Bag and Strips, the original dog treat of Halloween. ¿El desamor te dejó sin planes? ¿Tu ex se cree el centro del universo? Este 8 de noviembre, en el Aruba Entertainment Center, prepárate para una noche de despecho con el gran Johnny Rivera, Luis Escobar en tributo a Darío Gómez y Dani García. Boletos disponibles en ayquechimba.com. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
Sabemos que las personas adultas, mayores o jubilados, ellos tienen un periodo de vacaciones muy distinto a nosotros porque de pronto no tienen que preocuparse por vacaciones ni nada por el estilo. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta algunos consejos al momento de planear sus viajes porque es totalmente diferente al que anteriormente ellos hacían. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No más cubículos o largas horas en el trabajo. Ahora puede hacer lo que usted disfruta. Pero si sus planes de jubilación incluyen viajar, planear antes de empacar es clave. A medida que somos mayores, viajar puede ser un poco más desafiante porque tenemos ciertas condiciones médicas crónicas. La doctora Colleen Reedy del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio dice que lo primero en lo que debe pensar durante un viaje tras la jubilación son las medicinas. Deben estar empacadas en su maleta de mano junto con una lista de las que toma y las condiciones que sufre, por si tiene que recibir cuidado médico fuera de casa. Segundo, Reedy aconseja protegerse de la influenza, el COVID-19 y el VRS durante la temporada de virus respiratorios al vacunarse. Tal vez considere usar una mascarilla en el avión si no quiere contagiarse de ni siquiera un resfriado que puede dañar sus planes de viaje. Tercero, Reedy sugiere proteger sus piernas y pies. Las medias de compresión pueden ayudar, especialmente durante largos viajes por auto o avión. También sugiere empacar zapatos cómodos que sean antideslizantes y que soporten el pie. Si viaja por más de 4 horas, asegúrese de estirar sus piernas y mover su cuerpo. Si está quieto por mucho tiempo, puede presentar mayor riesgo de coágulos de sangre. Y finalmente, asegúrese de descansar durante su viaje. Si se presiona demasiado, no va a disfrutar tanto como hubiera esperado. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este cazador de tesoros que se encontró en la playa un iPhone 13, el cual una joven había perdido y ya creía que de pronto no lo iba a encontrar. Sin embargo, él encontró este iPhone y a pesar que estuvo bastante tiempo allí por la humedad, todavía servía. Un joven que buscaba tesoros ocultos en la playa encontró un iPhone 13 enterrado bajo la arena. El celular estaba en perfecto estado y funcionaba a pesar de haber pasado un tiempo en la humedad. El curioso cazador localizó a la dueña y se lo devolvió. Mateus, de 27 años, es popular en redes por inspeccionar playas con un detector de metales. Su objetivo es ganar $1 millón con los artículos localizados. El aventurero graba sus búsquedas con su celular y luego comparte los hallazgos en las redes sociales. Recientemente, en la costa del norte de Santa Catarina, en Brasil, publicó el video allí en donde se viralizó. La dueña del iPhone, una joven de 23 años que al parecer vive en Capanema, en diálogo con un portal brasileño, contó cómo fue el momento en el que se enteró de que su teléfono había sido recuperado. Y vean lo que le pasó a un famoso restaurante donde allí una familia de más de 20 personas había no solamente reservado el lugar, pero también había pedido un menú especial y hasta una cava. Sin embargo, al final ellos no se aparecieron en el lugar y ni la hora ni la fecha acordada, dándole así un gran daño al restaurante. Una mesa dispuesta con esmero para 16 personas en un restaurante español, una cava de vinos especial solicitada fuera de la carta y la expectativa de un servicio personalizado terminaron en una sala vacía y un equipo decepcionado. El episodio difundido por una cuenta reavivó el debate en las reservas de los restaurantes, especialmente cuando los grupos grandes no se presentan ni avisan, lo que genera pérdidas económicas y una sensación de falta de respeto hacia el sector. El caso, que se viralizó en redes, narra cómo un grupo de personas visitó el restaurante, eligió un menú de degustación y encargó una cava específica motivado por el vínculo personal de uno de los comensales con la bodega. Tras confirmar la reserva y el pedido especial, el grupo no acudió al restaurante ni notificó su ausencia. Esta falta de respeto que se nos hace a los hoteleros, dejándonos tirados a la hora del servicio. Hoy, mesa para 16 personas
personas a menú cerrado y con una cava especial, expresó el responsable del establecimiento a través de la red social, abriendo la discusión sobre si se debería exigir un pago previo para garantizar la asistencia. Vinieron a visitarnos al restaurante, les mostramos las instalaciones, los atendí, les ofrecimos la carta y decidieron por nuestro menú de degustación. Aún más, nos encargaron una cava porque el señor quería que su capricho, porque él había trabajado en una fábrica toda la vida. Sin embargo, les arruinaron todo el sábado, el cual habían dicho que vendrían de 30 a 40 personas que no podían venir porque tenían el salón lleno. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que nos conecta con la tremenda gastronomía peruana. Amantes de la buena comida, Perú es la capital gastronómica de América y está a un vuelo de distancia desde Aruba. Desde el ceviche limeño hasta la pachamanca andina, cada plato cuenta una historia. Disfruta de sabores únicos, ingredientes nativos y experiencias culinarias increíbles. Viaja desde Aruba con rumbo a una aventura llena de sabor. Explora opciones de vuelo y más información directamente en la página del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, www.airportaruba.com. Perú te espera con los brazos y los platos abiertos. En nuestra sección de las más virales les mostramos este momento tan difícil que vivió una persona al momento en que a través de las cámaras de seguridad de su casa se da cuenta que su perrito está jugando con una batería de litio y esta explota y se genera tremendo incendio. El perro llamado Colton se volvió protagonista de una historia insólita como peligrosa en los Estados Unidos. Mientras estaba solo en su casa, el animal comenzó a jugar con una batería de litio. Tras ser mordida, explotó y desató un pequeño incendio en el living. Según informaron medios locales, las llamas se originaron en una alfombra y fueron rápidamente controladas gracias al sistema de seguridad del hogar. Desde el cuerpo de bomberos explicaron que Colton logró alcanzarla, rompió su protección al morderla y terminó provocando el incendio. Por suerte no resultó herido, solo hubo daños materiales. El video fue publicado y difundido y también en el marco de la Semana de la Prevención de Incendios. El dueño del perro, quien además es bombero, contó cómo vivió el momento. Mi corazón se hundió, no tenía idea de lo que estaba pasando. Al llegar a su vivienda se encontró con la alfombra completamente quemada. A partir del hecho, los bomberos aprovecharon para recordar la importancia de manipular y almacenar correctamente las baterías de litio. Y los dejo con estas imágenes de una joven que pidió a través de la famosa aplicación china Temu un banco y esto recibió. Una joven llamada Evarista, usuaria de TikTok, mostró el insólito resultado de una compra que realizó en Temu, la popular tienda online china. Su video rápidamente se viralizó por la desopilante diferencia entre lo que pidió y lo que recibió. En las imágenes ella explicó que había comprado un banco por la página sin prestar atención a las medidas del producto. Punto de vista, te pides un banco por Temu sin mirar las medidas, escribió sobre el video, pero cuando abrió el paquete se llevó una gran sorpresa. El banco era diminuto, casi del tamaño de un accesorio para casa de muñecas. Lejos de enojarse, ella decidió tomárselo con humor y lo compartió su experiencia con sus seguidores. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos como siempre agradecer por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.